porque podríamos decir que uno de los grandes misterios de la existencia es si existe o no existe la reencarnación. Algunas culturas creen en ella, otras no. Y es por eso que hoy día nosotros vamos a estar con un especialista que vamos a hablar sobre este tema. Porque en Estados Unidos dicen que ya hay 4 estudios que confirman de que hay 4 personas. 4 personas que habrían tenido vida antes de su propia vida. Y sus testimonios, yo tuve la oportunidad de verlos, son estremecedores. Mira, vamos a ver la siguiente nota y después lo conversamos aquí en el estudio. ¿Ha tenido la sensación de que ya vivió antes una situación? ¿Tiene alguna marca de nacimiento? ¿O quizás no entiende por qué siente tanta cercanía con alguna cultura lejana? Puede que estas interrogantes se respondan con una sola palabra: reencarnación. ¿Qué hay después de la muerte? Es uno de los misterios más grandes de nuestra historia. ¿Existen otras vidas antes o después de la que estamos viviendo ahora? Precisamente estas portadas han puesto el tema sobre la palestra. Y es que la historia de Luke Roelman es, por decirlo menos, escalofriante. Se trata de un niño de 5 años que asegura ser la reencarnación de una mujer llamada Pam Robinson. Este es un caso que surgió en Estados Unidos y prácticamente ha dado la vuelta al mundo. La historia parte así. El pequeño Luke comenzó a hablar muy seguido de una tal Pam. Y su madre, preocupada, le preguntó quién era esta persona. Pero jamás se imaginó la respuesta que tendría de su hijo. Bueno, solía ser yo, pero fallecí. Me fui al cielo. Vi a Dios y eventualmente me empujó de vuelta hasta que volví a ser un bebé y tú me nombraste Luke. Increíble, pero cierto. Desde que tenía 2 años, el niño empezó a hablar de Pam. Y la mamá de este pequeño investigó hasta llegar a la supuesta mujer. Se trata de una afroamericana que murió en 1993 durante un incendio en Chicago. Pam Robinson efectivamente existió y para intentar salvarse del siniestro saltó desde una ventana. Sin embargo, murió. A partir de esta historia han salido a la luz recuerdos de casos anteriores, de personas que aseguran ser otros en una nueva vida y que nacen con marcas que se relacionan con la historia que cuentan. Hay quienes dicen que al momento de nacer olvidamos todo lo que fuimos en otra vida y es nuestra alma la que permanece luego de vidas pasadas. Sin embargo, dicen, siempre algo quedará. ¿Podrá ser esta la respuesta a nuestras marcas de nacimiento? ¿A nuestros miedos, a nuestros gustos o a nuestros talentos innatos? ¿Será posible la reencarnación? Y para hablar de este tema que a muchos nos atrae, ¿no es cierto? Porque a mí en lo personal ya me he hecho unas cuantas. Está con nosotros el doctor Joseph Riera de Santatoni, parapsicólogo en realidad es usted. Buenas tardes. Para hablar de estos casos de reencarnación que ya han sido demostrados. Brian Weiss es un escritor que ha tratado mucho estos temas y ha tenido pacientes, un psicólogo, que ha tenido estos pacientes y ha demostrado que existe la reencarnación. Brian Weiss se ha especializado en la terapia de vidas pasadas, lo que se llama regresión, que no es una forma más que una hipnosis profunda llegando a otras vidas si fuera necesario. Pero hay otros muchos expertos que han estudiado y que han analizado el tema y está comprobado y demostrado que la reencarnación existe. Pero Joseph, por ejemplo, en el caso que veíamos ahora, que apareció en la prensa estos días, lo que se ha comprobado en Estados Unidos, y lo veíamos aquí, el caso de este chico con que habría sido Pam. ¿Cómo poder comprobar algo que finalmente es tan difícil de lograrlo? Voluntariamente han retrocedido a una etapa conflictiva y traumática de su vida. Entonces se les dice, ¿quieres avanzar? ¿Quieres seguir yendo hacia atrás? Vamos a otra vida, a otra existencia. Lo malo es poderlo comprobar y poderlo demostrar. Hay que ir a los registros civiles de la localidad donde la persona cree haber nacido, hay que buscar testimonios de gente de su época, hay que buscar periódicos, hay que hacer una investigación profunda. Siempre se habla de que la reencarnación es la reencarnación uno se puede dar cuenta a través de la regresión, que para eso es. Usted como especialista le aconseja a quién hacerle una regresión. ¿Cualquier persona puede hacerse una regresión? ¿Es bueno? ¿Es malo? Cualquier persona puede hacerse una regresión siempre que tenga mayoría de edad mental. Ya.
un niño a partir de 14 y 15 años que su mente está formada puede hacérsela, pero antes es difícil porque su mente todavía está en construcción. No se puede tampoco ni a una persona que tenga algún tipo de problema psicológico, psiquiátrico, no es conveniente hacerles las regresiones, pero sí es muy común, como decía antes, hacer una sesión o una terapia de hipnosis para dejar de fumar, para adelgazar, para quitarte la crisis de pánico, la angustia, devolverte la autoestima, y en ese tiempo de la hipnosis la persona a veces dice, pues yo no soy yo soy otra persona. Y hay algunas formas que uno tiene, por ejemplo, que uno de repente está en un lugar y uno dice, yo he estado en este lugar. Sí, muchísimo. Y eso tiene un poco que ver con una vida pasada que podríamos haber tenido. Sí, pero eso se llama también el déjà vu, Sí. el ya visto. La información que vamos Estos son experiencias del cerebro que se guardan en un lugar muy recóndito al que no accedemos si no tenemos necesidad de ello. Podemos haberlo visto quizás de pequeños y no nos acordamos, podemos haberlo visto en una fotografía antigua, en un vídeo, en algún lugar. Ahora, no lo pescaremos nunca más. Lo importante es que si tú crees que has estado en Concepción, yo no he estado nunca en Concepción, pero si yo voy a Concepción ahora mismo y digo, pues por esta calle se llega a una iglesia, en esta iglesia vive un sacerdote, ahí ya es otra historia. Eso en el fondo es lo menos, estos casos que veíamos que se acuerdan del nombre, de dónde vivieron, de qué familia tenían, qué sexo tenían, son casos más aislados, donde uno puede demostrar a través de cosas que dices y estudios anteriores qué sucedió. Pero ¿qué pasa con la gente que no nos acordamos de nuestras vidas pasadas? Cuando uno va a la regresión, hay historias que se arman en la mente de uno. Por supuesto que sí. Y ahí es cuando muchísima gente tiene interés en descubrir si la peca, la mancha, la herida, la marca de nacimiento tiene algo que ver, porque nadie en su familia tiene esa marca, y puede darse el caso en muchas ocasiones, se llega a un punto en que dicen, no, es que yo tuve otra vida en la que me pegaron un disparo, un cuchillazo, un balazo, cualquier cosa. Y ahí ya hay que investigar si la persona quiere. Si la persona solamente lo quiere hacer por curiosidad, no hay ningún inconveniente tampoco, pero lo importante y lo meritorio es realmente averiguar si esa persona tuvo una existencia anterior. Joseph, pero tú recién hablabas del tema de lo importante que era tener una edad sobre 15, 16 años, pero en el caso que estamos viendo ahora en Estados Unidos, él dice que él era Pam, esta chica que murió en un incendio. ¿Qué se hace en una situación como esa? Porque estamos hablando de un menor de edad. Estos casos son excepcionales. Yo me acuerdo, hace unos cuantos años hicieron una película también muy famosa, Las dos vidas de Audrey Ross, que es la historia real de un caso de reencarnación de una niña, y la niña recordaba perfectamente, y está escrito detallado punto por punto en el libro y en la película todo lo que le pasó, y los exámenes psiquiátricos y las hipnosis y todo lo que le hicieron. Entonces son casos excepcionales porque, como digo, hasta los 12, 13 años el niño no tiene la mente bien formada. Claro. Pero eso no quiere decir que no se puedan producir, por supuesto que siempre sí. Nos preguntan, Joseph, generalmente a usted, siempre el típico cuestionario, si te gustaría reencarnarte, ¿en qué especie lo harías? ¿Nos podemos reencarnar en otro tipo de especie, como animal, por ejemplo, o siempre nos vamos a estar reencarnando en seres humanos? A ver, si creemos en la rueda kármica del destino, de las religiones orientales, del budismo, etcétera, etcétera, nos reencarnamos cada vez en un espíritu superior. Exacto. Salvo que cometamos errores en nuestra vida que nos hagan retroceder en esa evolución espiritual, y por lo tanto tengamos que bajar un grado o dos o los que sea necesario. Eso sí, creemos en este tipo de filosofía o creencia oriental. Pero piensa una cosa, es muy importante esto que voy a decir. En el cristianismo, en el judeocristianismo, en nuestra religión de la mayoría de nosotros aquí en Occidente, hasta el siglo IV, que se hizo el concilio de Nicea y que decretaron que reencarnación no, resurrección sí, los primeros cristianos, todos, absolutamente todos, creían en la reencarnación.
Entonces estaban influenciados por las culturas orientales, por el budismo, por el hinduismo. Jesús se sabe que fue a estudiar a la India, pero ya nos desviamos del tema un poco, pero... O sea, pero lo que tú dices es que se supone de que cada vez yo voy evolucionando, o sea, voy en una escala, a no ser de que haga algo malo que me hace retroceder. Entonces, nunca sabemos cuántas vías se puede vivir o hasta cuándo vamos a vivir. No se sabe, porque tú puedes ver a un niño inteligente, listo, espabilado, despierto, y tú dices, este es un viejo chico. Aquí es muy común decir es un viejo chico porque dice unas cosas increíbles, dice unas que no me imaginaba yo que pudiera ser, y en cambio ves personas adultas que se comportan como niños, y basta con hacer unas pocas pruebas de hipnosis para saber si la persona ha tenido muchas o pocas reencarnaciones. Eso es fácil averiguarlo. Joseph, hay mucha gente que hace regresiones para tratamientos y también para ver si hay algo de fobias o algo por el estilo, que es lo que nos está bloqueando en esta vida. ¿Es posible a través de la regresión bloquearlas, pararlas, que no nos vuelvan a suceder? No nos cuentes nada. A la vuelta comerciales, la respuesta de nuestro experto. No se vaya. Ya estamos de vuelta y antes de irnos a comerciales, May hizo una pregunta que tenía que ver si es posible bloquear cuando hacemos una regresión y nos enteramos de algo que no queremos remover, dolores. o fobias o dolores muy fuertes. ¿Los podemos bloquear de alguna manera? Es que normalmente cuando tenemos una fobia, un trauma, una tranca emocional desde pequeño, sea un abuso, sea del tipo que sea, normalmente ya lo bloqueamos inconscientemente. Lo que pasa es que más pronto o más tarde en nuestra vida, a los 20, 30, 40, cuando te casas, cuando sea, aparecerá de nuevo. Y ahí es el momento en que la persona se pregunta, ¿pero qué me pasa? No puedo tener relaciones estables, estoy traumada con esta cosa, con esto y con lo otro. Y ahí es cuando la persona, bajo hipnosis, descubre qué es lo que tiene encerrado bajo 7 llaves ahí en el fondo de su subconsciente. Y ahí es cuando se le da la opción de sacarlo y botarlo para afuera o volverlo a encerrar para siempre, porque lo importante es que sepa lo que es, lo que le pasó. Cuando ya lo sabe, ya está uno curada. Lo suelta en el fondo. A mí me pasó. La May se ha hecho regresiones y de repente, bueno, tú nos puedes contar cuánto tiempo fuiste hacia atrás, porque aquí el caso que conocemos nosotros fue el 93, que es cercano igual. O sea, la diferencia es que se reencarnó una chica que murió en 93. Exactamente, a eso voy. Se reencarnó en un niño, o sea, pasó muy poco tiempo. Pero ¿Por qué pasa eso? Yo creo que fue para denunciar lo que le había pasado, para que la gente pescara un poco su caso. Pero no se supone que cuando uno muere hay un espacio de tiempo en el fondo que uno pasa o en el limbo o en algún lugar como viendo lo que está realizado en esta vida y qué es lo que nos faltó para la otra, y que ahí volvemos, qué sé yo. Tendríamos mucho que hablar del mundo de los muertos, del mundo espiritual, pero básicamente se puede explicar a la gente que cuando mueres con la conciencia tranquila, ya sea de una larga enfermedad o ya sea de algo corto, pero sin dejar nada pendiente, te vas tranquilo y te vas rápido. Ahora, si mueres por accidente, por un trauma, porque te atropellan, porque te pegan un tiro, un cuchillazo, tantas cosas que pasan, balas locas y cosas por el estilo, ahí, o suicidios, que es peor todavía, el alma se queda por completo en tinieblas, y si no la sacas de donde está, para esa alma, para ese espíritu pasan años y años y años, y puedes seguir molestando a los nietos y a los bisnietos, y para ella habrán pasado solamente unas horas o unos días. Pero en el fondo puede suceder, porque yo conozco el caso de una familia que perdió a un hijo, ¿verdad? Y rápidamente, en unos meses más, quedó embarazada una de sus hijas, y ella sintió en el fondo que en su nieto venía su hijo, porque tenían formas de hablar, formas de marcas iguales, formas de ser muy parecidas. Eso puede suceder así en corto tiempo. Puede suceder porque esa ¿Usted conoce casos? Esa alma falleció por la razón que fuera, cuando no le correspondía, por una enfermedad o por algo. Entonces dijo, estoy en el lapso en el que estoy a punto de irme, pero todavía no me voy.
se presenta la oportunidad de otro cuerpo En la misma familia. en el seno de la misma familia, entonces me meto ahí. Mira, ¿Cuánto entonces, tiempo lleva haciendo regresiones? Tenemos una Dice? pregunta en Twitter, porque la gente ya quiere que tú les respondas sobre la reencarnación. ¿No se supone que te borran la memoria y lo que vuelve a la tierra es solo el alma? Eso es una de las creencias que existen. Se supone que todos nacemos con el alma. Ya desde las primeras Y reseteados, células, en el fondo. desde las primeras células de nuestro organismo, cuando somos embrión, ya tenemos alma. Pero el espíritu nos lo insufla Dios en el momento de venir a este De mundo. nacer. En el momento de nacer. Con palmadita, sin palmadita, da lo mismo. Pero A ahí mí me habían dicho das, eso. cuando das tu primera respiración, ahí es cuando entra en ti el aliento espíritu. divino, el aliento de Dios, y es el espíritu. Joseph, usted lleva mucho tiempo haciendo regresiones, solamente... Unos 30 años, Unos sí. 30 años, precisamente. ¿A dónde es lo más lejos que ha llegado de vidas pasadas? ¿Cuántos años atrás? He llegado a la época de los incas. No le puedo creer. He llegado a la época de los incas, hipnotizando a mi señora, ya que somos almas gemelas y tenemos muchas cosas en común. Descubrimos mutuamente a través de la hipnosis que ella había sido una sirvienta india del gran jefe que estaba allá arriba en la colina, en la montaña, y yo había sido un soldado español. Y en estos 30 años me imagino que también tiene alguna anécdota que contarnos de alguna vida quizás inusual que haya usted descubierto, No, o que haya llegado hasta ahí. Lo que voy a contar puede servirle a mucha gente, Por favor. y es... Muchas personas se quedan con las ganas de hablar o de despedirse de su abuelo, de su abuela, de su ser querido, por la razón que sea, porque se ha muerto sin despedirse. Sin aviso. despedirse y no lo han hecho. La terapia de sugestión y la meditación previa al trance hipnótico son muy buenos para toda persona, porque a la persona le dices, bueno, ¿qué paisaje te gusta? ¿Playa? ¿Campo? Lo que sea. Pues vas a caminar por el campo, por la playa. Allí al fondo hay una cabañita. En la cabañita te está esperando la persona con la que quieres hablar. Háblale. Háblale, dile, llega hasta ella, salúdala, bueno, y ahí llantos, risas, de todo. Y ahí se pero libera. Ahí la persona se libera y no hace falta lo vocalice en voz alta, la persona ya siente, ya se desahoga, ya dice todo lo que quería decirle a esa persona que se ha ido. Y dudo de que realmente no sea así, no suceda así. Claro. Joseph, las almas gemelas también se pueden reconocer o te puedes dar cuenta de si tu relación es muy mala con tu pareja a través de la hipnosis. Pero de eso queremos invitarte a hablar la próxima semana, si eres tan amable. Te damos ese aplauso porque de verdad que nos es muy entretenido. Muy bien. Y ustedes, señoras, miren en su casa, no se vaya porque volvemos con Sí, claro que sí, porque